Hola familia Supra, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues hoy es 4 de abril, nos toca la lectura del día de hoy. Estamos en el libro de Primera de Samuel. ¿Y por qué no comenzamos hoy el capítulo 21? Dice: David huye de Saúl. Dice: por su parte, David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso muy nervioso y le preguntó: ¿por qué vienes solo? Porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió guardar el secreto, le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo. Con ellos debo encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre. ¿Podrías darme unas 5 piezas de pan o lo que tengas? Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te lo puedo dar siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David, que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras esposas, mucho menos ahora. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que él se le ofrendaba a Dios. Era el pan que acababa de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente. Y David le dijo a Ahimelech: ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ninguna arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliat, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Elá. Está allí envuelta en tela, detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David. Dámela. Ese día estaba en el santuario un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David siguió huyendo de Saúl y de allí se fue a Gat, que era una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquís, a quienes sus consejeros le dijeron: este es David, el rey de esta tierra, de quien habla la canción. Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Cuando David supo esto, tuvo mucho miedo de que el rey Aquís fuera a hacerle daño. Entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear como si estuviera loco. Aquís les reclamó a sus consejeros: ¿para qué me trajeron a este loco? Si tengo en mi palacio suficientes locos como para que me traigan otro más. De Gat, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David unos 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. De allí, David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpah y le pidió al rey de ese país: por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí, en tu país, para que yo sepa lo que hasta que yo sepa, lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Eret. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Versículo 6. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Gibea, sentado bajo la sombra de un árbol y rodeado de sus ayudantes. En la mano sostenía una lanza. En cuanto Saúl supo dónde estaba David y sus hombres, les dijo a sus oficiales: ustedes, los de la tribu de Benjamín, oigan bien lo que les voy a decir. ¿Por qué me han traicionado? ¿Por qué me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darles campos o viñedos o hacerlos jefes de su ejército. Si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me advirtió que mi hijo se puso de parte de David y le ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? En ese momento, Doeg, que era el edomita que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi a David en Nob cuando fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios, le dio de comer y también le entregó la espada del Goliat el filisteo. Entonces el rey mandó a traer al sacerdote Ahimelech y a todos sus familiares, que también eran sacerdotes de Nob. Y Saúl le dijo a Ahimelech: escúchame bien. Hable usted, su majestad, contestó Ahimelech. ¿Por qué me has traicionado? ¿Por qué lo hizo como lo hizo David?, preguntó Saúl. ¿Por qué le diste a David comida y una espada y además le pediste a Dios que lo ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo.
Y Ahimelech le respondió: pero si David es el más fiel de tus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias y el hombre más apreciado en palacio. Esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey les ordenó a sus guardias: maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí y en vez de darme aviso le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doeg: mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue a donde estaba David. Allí le contó cómo Saúl había mandado matar a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo: ya sabía yo que Doeg el edomita le contaría a Saúl lo que vio ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda la familia. Ahora Saúl va a querer matarme también a mí, pero no tengas miedo, que conmigo estarás seguro. David libera a la ciudad de Keilah. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: ve y atácalos, salva a la ciudad de Keilah. Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron: no vayas, si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keilah y atacamos al ejército filisteo. David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no, y Dios le contestó: yo te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David fue con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños, así salvó a la gente de Keilah. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keilah, pensó: Dios me está ayudando a atrapar a David. Se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no va a poder escapar. Enseguida Saúl reunió a todo su ejército y se puso en marcha hacia Keilah para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keilah. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó a Dios: Dios de Israel, sé que Saúl va a venir a Keilah y que por mi culpa va a matar a toda esta gente. Dime si esto es verdad. Es verdad, contestó Dios, Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios: ¿y la gente de Keilah nos traicionará? Así es, los traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keilah y empezaron a huir de un lado a otro. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keilah, ya no atacó la ciudad. David se esconde en el desierto. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Zif, y aunque Saúl lo estaba buscando todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Una vez David estaba en Orés, en el desierto de Zif, y llegó a saber que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Orés para ver a David y lo animó a tener confianza en Dios y le dijo: no tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Además, hasta él sabe que tú vas a ser rey de Israel y que yo seré menos importante que tú. Ese día renovaron su pacto de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Orés y Jonatán regresó a su casa. En esa ocasión, algunas personas de Zif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Orés. Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Está en el cerro de Aquilá, al sur del desierto. Versículo 21, que Dios los bendiga por tenerme compasión, les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo, entonces yo iré con ustedes. Y si David está allí, lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias
de Judá. Aquellas personas regresaron a Sif y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas para buscar a David. David y su gente estaba al sur del desierto de Maón, cuando David supo que Saúl lo buscaba bajo la roca que estaba en el desierto de Maón. Saúl supo dónde estaba David y fue a perseguirlo. Por un lado del cerro iba Saúl y por el otro lado David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl: regrese usted de inmediato porque los filisteos nos están atacando. Saúl tuvo entonces que dejar de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso aquella roca se le conoce como la roca del escape. Después de eso, David se fue a vivir por un tiempo a las cuevas protegidas de En-Gadí. David le perdona la vida a Saúl. Cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron: David está en el desierto de En-Gadí. Saúl tomó entonces a los 3,000 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Luego, a un lado donde había una cueva, allí los pastores acostumbraron a encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David le respondió: que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó: mi señor y rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó de cara al suelo y le dijo: ¿por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Como usted mismo podrá ver, hoy Dios me dio la oportunidad de matarlo aquí mismo, en la cueva. Algunos de mis hombres me insistían que lo mataran, pero yo no quise hacerlo. No quise hacerle ningún daño porque su majestad es mi rey. Dios mismo lo eligió. Vea, su majestad, lo que tengo en la mano es un pedazo de su manto que yo mismo corté. Con esto podrá ver su majestad que no quiero matarlo. Yo no le he causado ningún mal a su majestad. Sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme a mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Que Dios castigue a su majestad por lo mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape. Bien dice el antiguo refrán, que del malvado solo se puede esperar maldad. Yo por mi parte nunca le haré daño a su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: pero si es David en persona. Luego empezó a llorar a gritos y le dijo a David: tú, David, eres más bueno que yo. Aunque te he hecho mucho mal, tú siempre me has hecho el bien. Hoy me doy cuenta de que me has tratado con bondad, aun cuando Dios te dio la oportunidad de matarme. Si alguien puede matar a su enemigo, no lo deja ir con vida. Por eso le pido a Dios que te recompense con muchas cosas buenas por lo bien que hoy me has tratado. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey y que el pueblo de Israel le irá muy bien contigo. Por eso júrame por Dios que no acabarás con mis hijos ni con mis nietos y que ni harás que mi familia se olvide de mí. David se lo juró a Saúl. Luego Saúl se regresó a su casa y David y su gente volvieron a su escondite. Y wow, qué increíble historia la de David, mucho que aprender acerca de eso. Les recomiendo un libro que leí hace poco acerca de todo esto. Vamos a seguir leyendo la historia de David, pero hay un libro que se llama El perfil de los 3 monarcas y tiene que ver con la historia de David, de Saúl y bueno, del hijo mayor, bueno, de un hijo de David, que se llama... Se me fue ahorita el nombre exactamente, pero se los traigo el día de mañana. Entonces, el perfil de los 3 monarcas se lo recomiendo mucho. Seguimos en contacto. Gracias por conectarte, por ver el video. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.